Mi nombre es Abdiel López Bricia del Colegio de Bachilleres Plantel 8, Grupo 460. Y inicialmente les voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, comienza el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Desde 1870, la tensión política entre las principales potencias europeas era manifiesta. Francia y Alemania se hallaban enfrentadas desde que, tras la guerra franco-prusiana, Francia había perdido los territorios de Alsacia y Lorena, y la situación se había agravado con la cuestión colonial en el norte de África. Por otro lado, los intereses económicos habían acrecentado la rivalidad entre Reino Unido y Alemania y Rusia y Austria competían por los territorios balcánicos. En este ambiente funcionaba un sistema de alianzas entre los países europeos desde 1887. Italia se hallaba unida a Alemania y al Imperio Austrohúngaro por la Triple Alianza. Por su parte, Rusia, Francia y Reino Unido se habían aliado sus intereses por la Triple Entente de 1907. El deseo Austria-Hungría de acabar con Serbia, poderoso foco de agitación eslava, la creencia rusa de una guerra exterior le permitiría soslayar sus problemas internos y acabar con los elementos revolucionarios y amenaza económica que representaba Alemania para Francia e Inglaterra. Fueron las causas remotas la Primera Guerra Mundial. Pero la causa inmediata del estallido de guerra fue el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara. El gobierno austrohúngaro declaró la guerra Serbia, la cual fue apoyada por Rusia. El funcionamiento del mecanismo de la Triple Entente, firmado en 1907 por Gran Bretaña, Francia y Rusia, motivo que Alemania declarara la guerra a Rusia y Francia en agosto de 1904. La violación de la neutralidad belga por los alemanes acabó de decidir a Gran Bretaña, que les declaró la guerra en noviembre de 1914. El Imperio Otomano entró en guerra, lo que significó la apertura de distintos frentes en el Cáucaso, Mesopotamia y el Sinai. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra en 1915, Rumania en 1916 y Estados Unidos en 1917. Tras años de relativo entancamiento, la guerra empezó su desenlace en marzo de 1917 con la caída del gobierno ruso tras la Revolución de Febrero y a la firma del acuerdo de paz entre Rusia revolucionaria y las potencias centrales tras la Revolución de Octubre. En marzo de 1918, Alemania solicitó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. El nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario es una etiqueta amplia que se ha aplicado de muchos tipos diferentes de movimientos políticos nacionalistas que desean lograr sus objetivos a través de una revolución contra el orden establecido. Los individuos y organizaciones descritos como nacionalistas revolucionarios incluyen algunas corrientes políticas dentro de la Revolución Francesa: los republicanos irlandeses comprometidos en la lucha armada contra la corona británica, el movimiento Cambouong contra el dominio francés en Vietnam, el movimiento de independencia de la India en el siglo XX, algunos participantes de la Revolución Mexicana y su posterior adopción por el Partido Revolucionario Industrial, Benito Mussolini y los fascistas italianos, Augusto César Sandino en Nicaragua, el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, el nacionalismo negro en los Estados Unidos y en algunos movimientos independientes africanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término nacionalismo revolucionario fue adoptado en países europeos, especialmente Francia, para designar a grupos tercerposicionistas
que cambiaban el nacionalismo de extrema derecha y el nacionalismo de izquierda. Sistema democrático versus el sistema autoritario. La Constitución de 1917 reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios contenidos en 9 títulos de las garantías individuales, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, de la división de poderes, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de los estados de la federación, del trabajo y de la previsión social, prevenciones generales, de las reformas a la Constitución, de la inviolabilidad de la Constitución. En las relaciones sociales, el autoritarismo es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de un consejo construido de forma participativa, originado en un orden social opresivo, carente de libertad y autonomía. La sociedad preindustrial está marcada por la imposición de una fuerte autoridad y jerarquía en todos los órdenes religioso, político, económico, etc., con una indiscuidada autoridad paternalista dentro de la familia, el patriarcado, frente a los grados cada vez mayores de la libertad y autonomía propios de una sociedad industrial y la sociedad postindustrial. En el contexto psicológico individual pero también social, se define la personalidad autoritaria en educación. Se define la pedagogía autoritaria heterónoma o tradicional. Frente a la pedagogía, los regímenes autoritarios son sistemas políticos con el pluralismo político limitado, no responsables sin una ideología elaborada y directora, pero con una mentalidad peculiar, carentes de una movilización política extensa e intensa, excepto en algunos momentos de su desarrollo, y en los que un líder, o si acaso un grupo reducido, ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles. La Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden armamentista. El nuevo orden de Europa era el orden político que la Alemania nazi quería imponer en las áreas conquistadas bajo su dominio. Fue proclamado por Adolf Hitler en 1941. Entre otras cosas, implicó la creación de un Estado racial panalemán estructurado de acuerdo con la ideología nazi, a efectos de garantizar la supremacía de la raza principalmente aria-nórdica, la expansión territorial masiva en Europa central y oriental a través de su colonización con colonos alemanes, la aniquilación física de los judíos, eslavos, especialmente polacos y rusos, romanes y otros grupos considerados indignos de la vida, y el exterminio, expulsión o esclavitud de la mayoría de los pueblos eslavos y otros considerados racialmente inferiores. Los historiadores todavía están divididos en cuanto a sus objetivos finales. Algunos creen que se limitaría la dominación nazi alemana de Europa, mientras que otros sostienen que fue un trampolín para la eventual conquista mundial y el establecimiento de un gobierno mundial bajo el control alemán. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son en Occidente la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa de China, las colonias británicas y neerlandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que esas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra. La resistencia armada o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados en primer momento, los países aliados estaban formados tan solo por Polonia, Reino Unido y Francia, mientras que las fuerzas del eje la constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada
el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en ella por ser atacados o tener tratados con los países agredidos se alinearon en uno de los dos bandos dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la URSS, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las fases finales de la guerra. Alternancia democrática. Alternancia en el poder es un concepto propio de las ciencias políticas, que después la posibilidad de permitir una pacífica alternancia en los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Tal posibilidad es propia de la democracia representativa, que mediante elecciones libres, bien en un sistema bipartidista, bien en los sistemas multidistas y tanto en sistemas parlamentarios como en los sistemas presidencialistas, permiten que el cambio de gobiernos, siguiendo los mexicanos previstos en las leyes y la Constitución, expresen la voluntad general. Las legislaciones suelen imponer la limitación temporal de los mandatos, por ejemplo, 4 años, y en algunos casos el principio de no sus enemigos son consustanciales a la democracia, tanto el cambio como la reversidad. Es habitual el seguimiento de un protocolo de traspaso de poderes con una ceremonia o ritual investidura que incluya la presencia del gobernante saliente y el gobernante entrante, recibiendo de aquel algún elemento simbólico, un bastón de mano, una banda presidencial, y realizándose algún tipo de juramento, jura presidencial, que culmine la toma de posesión. Según la concepción nacional, la posibilidad de alternancia política es una condición necesaria para la democracia, aunque no sea una condición suficiente. De hecho, alternancia en el poder puede efectuarse con criterios completamente ajenos o a la democracia, como ocurrió en numerosas coyunturas históricas. El gobierno de alternancia solo duró 12 años. En las elecciones del 2012, los candidatos presidenciales fueron 4: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Una mujer fue candidata presidencial, que no fue la primera mujer en postura a la presidencia, en 1982 y 1988. Rosario Ibarra de Piedra compitió en las elecciones de 1994. Lo hicieron Cecilia Soto y Marcela Lombardo en el 2006. Lo hizo Patricia Mercado. Sin embargo, el porcentaje de los votos que obtuvieron sus partidos fue muy bajo y por eso casi no se menciona con todo. Sin embargo, el porcentaje de los votos que obtuvieron sus partidos es importante reconocer que los esfuerzos por lograr la participación de las mujeres en la vida política del país comenzaban a rendir frutos. En las elecciones del 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo un porcentaje importante de los votos registrados durante las campañas. Cada candidato presentó sus propuestas para resolver a las diferentes problemáticas del país y para atender las crecientes necesidades de la población. Por ejemplo, para Enrique Peña Nieto era necesario dinamizar la economía e implementar una estrategia de seguridad centrada en reducir la violencia, mientras que para Josefina Vázquez Mota era necesaria una reforma laboral en materia económica y hacer más eficiente el combate al crimen organizado. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador quería dar un rol más activo en el Estado de promoción del empleo y el crecimiento, así como tomar mayor control de explotación de los recursos naturales. La economía globalizada. Alternancia en el poder es un concepto propio de las ciencias políticas, que describen la posibilidad de permitir la pacífica alternancia de los líderes y partidos políticos que ejercen el poder político. Tal posibilidad es propia de la democracia representativa, que mediante elecciones libres, bien en el sistema bipartidista, bien en un sistema multipartidista y tanto en sistemas parlamentarios como en los sistemas presidencialistas, permite que el cambio de gobierno, siguiendo los
mecanismos previstos en las leyes y la Constitución expresen la voluntad general. Las legislaciones suelen imponer la limitación temporal de los mandatos, por ejemplo, 4 años. En algunos casos el principio de nos son sustanciales a la democracia, tanto el cambio como la reversidad. Es habitual el seguimiento de un protocolo de traspaso de poderes con una ceremonia o ritual. Las características de la economía global principalmente son: las empresas operan en diferentes territorios a lo largo del ancho del mundo, actuando de manera legal y controlada. No solo es en su país de origen, el crecimiento del comercio en todo el mundo. Existencia de grandes compañías multinacionales es en muy diversos ámbitos económicos. El uso de Internet a la hora de conectar a gran velocidad las comunicaciones en todo el mundo. La economía global implica el movimiento de personas consideradas como recursos humanos, así como de mercancías, que son las que han hecho de las colectividades una comunidad de bienes y servicios. Mundialización de producción, sobre todo en países como mano de obra más económica. Independencia, un estado en el cual dos o más localidades son mutuamente dependientes y están conectadas, por lo que si sucede algo, una falla o una crisis, todo el mundo se ve afectado por algún tipo de relación directa o indirecta.